Bienvenidos todos en este instante en que vamos a estudiar un día más que el Señor nos regala. Vamos a estudiar la palabra de Dios. En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos en que la situación cada vez la vemos más cruel a través de todas las cosas que nos pasan, porque no solo es la pandemia, no solo es el COVID, son muchas cosas las que estamos viendo porque estamos en los últimos tiempos. Y vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, vamos a leer los versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es lo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos cuando faltaba ya poco para la crucifixión. Ya Él los estaba preparando en que se tenía que ir precisamente para que viniera el Espíritu Santo, que es el que está aquí con nosotros. Recordemos siempre que es un solo Dios el que tenemos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y quién está con nosotros aquí? Su Espíritu, el Espíritu Santo, que es quien nos convence a nosotros de justicia y de juicio. Nosotros no podemos tener conciencia de lo que es bueno y es malo si no sabemos qué es bueno y qué es malo. ¿Y cómo lo podemos saber? A través de las Escrituras, a través de su palabra, que es la que nos da el aliento, es la que nos da esa paz, nos da el consuelo, nos da el ánimo para enfrentar los días difíciles, los días en que cada vez vamos viendo que están peores, cada vez hay más problemas, más enfermedades, más crueldad en la humanidad. Y eso es precisamente producto del pecado, producto no solo del pecado de una persona, sino de cómo la humanidad en sentido general cada vez se va desviando más de lo que es la palabra de Dios. Por eso es que usted hace muy bien en seguir firme en la palabra de Dios, en seguir firme en estudiar lo que dice el Señor a través de sus santas escrituras. Y esto es sumamente importante para poder nosotros enfrentar los problemas que se nos van presentando en cada momento, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, no solo en nosotros, sino lo escuchamos a través de las noticias, a través de otras personas que nos lo cuentan también. Y vamos a leer qué dice Romano. Romano en el capítulo 15, vamos a leer el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La esperanza, que es lo único que nos puede alentar para poder enfrentar las tribulaciones que vamos teniendo en cada día, en cada momento, no solo para nosotros, sino también para otras personas que nosotros estamos aquí en la tierra para darle ánimo también a las demás personas, y sobre todo a personas que no conocen de Dios, personas que no conocen de Cristo y que están lamentablemente más desconsoladas de lo que de verdad tiene la situación que están enfrentando. Cuando la persona no tiene a Cristo, no tiene la esperanza, no tiene el aliento que nos da a través de su palabra, pues sufren mucho más las cosas que tienen porque no las entienden, porque no las comprenden, porque no pueden llegar a comprender que nosotros nos ha tocado, esta generación, de vivir en estos tiempos, en tiempos finales, en tiempos en que ya sabíamos aquí en las Escrituras que iba a venir estos tiempos así, tan difíciles. Y vamos a seguir estudiando lo que dice el Señor a través de su palabra para poder tener esa paz que únicamente la podemos tener a través de Dios, a través de Cristo. Y vamos a leer ahora en el Salmo 27, el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Fíjese cuántas cosas nos puede pasar a nosotros que alguien nos deje, que alguien nos diga,
nos diga cosas que a nosotros no nos gustan. Muchas personas que pierden el trabajo, precisamente por la pandemia, por lo que estamos pasando. Muchas personas han perdido el trabajo, han perdido a veces hasta el lugar donde viven, porque no tienen para pagar el arriendo, no tienen muchas cosas. Hay personas que han perdido no solo la vida, no solo se ha perdido un familiar querido, una amistad muy querida, muy dolida, la pérdida, la partida, aunque sabemos dónde está, pero nosotros no estamos acostumbrados a tener tantas pérdidas en nuestra vida. Y es precisamente en medio de esta pandemia donde muchas tribulaciones se han aglomerado. No solo es las cosas cotidianas, sino es también las enfermedades, es también todo lo que estamos pasando. Y todo esto conlleva a muchos tipos de pérdidas, como ya les dije anteriormente. No solo se pierde la vida, se pierde el trabajo, han perdido casas, han perdido muchas cosas. Muchas cosas. Y cómo una persona puede a veces sentirse dolida cuando sabe que, por ejemplo, como dice aquí, que hemos leído, la madre y el padre los dejara, los rechazara. Con todo, Jehová les recogerá. Con todo, Jehová estará siempre con esas personas, con nosotros, con usted, conmigo, con todos. ¿Qué más se puede sentir dolida una persona de perder una cosa que es transitoria, como es, por ejemplo, un trabajo? Sí, claro, es lamentable ese sentido y es muy delicado eso. Pero tener el desprecio de un ser querido es mucho más. Es mucho más lo que la persona puede sentir y puede sufrir. Pero si Dios nos dice aquí que con todo Él les recogerá, ¿cómo más no lo va a recoger? ¿Cómo más no va a hacer por nosotros? ¿No? ¿Cómo más no va a estar con nosotros siempre en otras cosas que son más pasajeras? Porque una persona puede no tener el trabajo hoy, por mañana ya lo puede tener. Puede que por la mañana cuando se levante amaneció sin el trabajo, pues ya lo había perdido. Pero puede ser que antes de que se acueste, antes de que el sol se ponga, ya la persona ya tiene un trabajo. Ya la persona tiene, por ejemplo, también quizás dónde vivir. La persona va quizás también si está pasando por momentos muy difíciles en la enfermedad, ya va teniendo mejoría. Ya va teniendo mejoría porque no todos terminan ya con fallecer y estar ya con el Señor. Muchas personas Dios todavía le da una oportunidad más de estar aquí en la tierra y son sanos. Porque muchas personas se han sanado del COVID. Muchas personas han sanado no solo del COVID, sino de otras enfermedades, del cáncer y de otras enfermedades, porque ahora casi que ya no se hablan de las otras, porque esta es la que está predominando en estos momentos. Y vamos a ver otro pasaje. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, vamos a leer el versículo 27, que dice el propio Señor a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El miedo es lo que a nosotros nos paraliza. Nos paraliza porque si nosotros a tiempo no frenamos el miedo a cualquier cosa que estemos pasando, entonces sí es verdad que viene el pánico. Y el pánico ya nos detiene, nos paraliza y no nos deja avanzar. Y nos hace sufrir aún más de lo que verdaderamente está la situación. Porque el miedo no nos deja pensar, no nos deja ver la luz, no nos deja ver un horizonte mejor. El miedo es lo peor que puede tener una persona. Porque con el miedo no se puede avanzar. Con el miedo, que se va a convertir después en pánico si no lo frena a tiempo, todo es peor de como lo tiene en este momento. Si está pasando por una tribulación y no tiene la esperanza, y no tiene el ánimo, y no tiene el aliento que nos da sus santas escrituras, en vano va a mejorar, porque el estado de ánimo de nosotros es fundamental para enfrentar todo. Incluso los médicos entienden y los médicos les recomiendan a todos los pacientes que tienen que tener esperanza, que tienen que levantar el ánimo, porque eso ayuda a enfrentar las personas, las situaciones, ayuda a la persona a enfrentar cualquier enfermedad, porque si la persona ya se tira a morir, se va a morir. Pero si la persona va poniendo más de sí, pues puede tener una inyección de valor, una inyección de aliento,
de aliento para seguir viviendo, de aliento para que los medicamentos, lo que les vayan dando los médicos, vayan teniendo más efectividad. No es lo mismo, no es lo mismo estar enfermo, deprimido, a estar enfermo con regocijo también, sí, porque sabemos nosotros los cristianos no podemos enfrentar las enfermedades y las cosas como las enfrentan las personas en el mundo, como las enfrentan las personas que no tienen a Dios, que no tienen paz, que no tienen el optimismo de saber que tenemos un Dios muy fuerte, muy potente, un Dios que es el único Dios, porque nosotros no tenemos varios dioses, tenemos uno solo, y uno solo es el que está a nuestro lado. Está aquí con nosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien nos va a convencer de justicia y de juicio, y es el que nos va a recordar todo lo que está escrito aquí en la Biblia, todo lo que el Señor nos ha dejado en sus santas escrituras. ¿Y para qué tenemos la Biblia? ¿Para qué nos los ha dejado? Para que entendamos de que Él siempre va a estar con nosotros. Siempre. Recordemos cómo dijo el Señor también a sus discípulos cuando ya se iba. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y Él es el que está con nosotros aquí. ¿Cómo? Como el Espíritu Santo. Siempre tenemos un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien está en este momento aquí a su lado. Es quien está al lado de cada uno de nosotros, los hijos e hijas de Dios. Recordemos siempre que Dios no se ha enfermado. Dios no le va a dar el COVID. Y Dios no se va a morir nunca. Y nosotros tampoco, porque estaremos juntos con Él en la eternidad. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos guiados por el único Dios, el único, y estaremos presentes usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.